sí, queridos seguidores, vamos a darle la más cordial bienvenida al maestro Juan Falconi Puy, que nos ha esperado algún tiempo. Hay que pedirle las respectivas Está disculpas del congelado el caso. doctor, parece. Algo ocurrió, pero en todo caso vamos a Esta intentar señal que está, recuperar usted las sabe, lluvias, la lluvia. intermitente, la lluvia. La lluvia, Carlita, a veces nos hace una mala pasada con el tema de tecnología. Está Doctor conectado. Juan Falconi, bienvenido. Ahora sí, ahora sí. Primero quiero disculparme, doctor, por el tiempo que nos robamos, porque usted tenía que entrar a las 9. Lamentablemente se retrasó también la entrevista con el doctor Andino. No se preocupe, buenos días, Carlita, buenos días, mi querido Jaime. No se preocupe en lo más mínimo, yo estaba siguiendo la entrevista, yo ya estaba en la pantalla y el rato que quise entrar, cuando usted me anunció, algo pasó, algo con mi y se me borró, me salí yo mismo de la pantalla. Felizmente ya logré reingresar, así que estamos listos. No hay problema, pues usted sabe que sus seguidores y yo mismo, pues entre ellos, obviamente, tenemos la flexibilidad del tiempo para seguir siempre esas entrevistas tan interesantes. Mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Doctor, gracias por siempre estar predispuesto a conversar con nosotros. Pero bueno, ya tuvimos un antecedente con las explicaciones del doctor Mauro Andino. Y es que definitivamente esto ya parece un juego. Decía Ana Belén Cordero, ¿no?, que empiecen los Juegos del Hambre, dijo en una expresión que la verdad el Ecuador no la compartió, porque estamos hablando del futuro del país. Pero sin embargo, esta comisión de fiscalización sigue poniendo impedimentos y solicitando cosas que nos hacen pensar que quieren de una u otra forma mantener a un presidente que ha sido inoperante e indolente. ¿Cuál es el juego que hay entre la Asamblea y el presidente en estos momentos? Bueno, más que es muy buena la pregunta porque tal vez me permite hacer alguna precisión, Carlita, ¿no? Y más allá de un juego entre la Asamblea como órgano y el presidente, lo que hay es obviamente una manipulación sistemática. Si hay algo que en este periodo y este gobierno se ha consagrado es en la manipulación de la justicia, a la que por otro lado critica, en la tergiversación de las instituciones jurídicas o la falta de entendimiento, y particularmente en esa comisión de fiscalización. Porque, y a mí me gusta hablar siempre con los textos legales, enseño aquí para que los seguidores lo puedan ver, que estoy yo con el texto legal, lo voy a leer, eso es lo serio, aunque pues en estas reuniones por Zoom, por vía telemática, no se ve que tengamos los textos a la mano. Y el artículo 90, para ir directamente al tema, Carlita, ¿no? El artículo 90 de la Constitución dice en forma categórica, aboco conocimiento. Ese es el título del artículo, que obviamente está mal, porque es abocación de conocimiento o providencia abocando conocimiento. Aboco es lo que se dice en primera persona el momento que va a abocar conocimiento, ¿verdad? Pero bueno, y esto lo han tomado de una expresión judicial. Lo que dice es exactamente lo siguiente. La Comisión de Fiscalización y Control Político abocará de inmediato conocimiento del inicio del trámite. De inmediato, insisto, conocimiento del inicio del trámite y notificará al presidente sobre el inicio del mismo, se refiere al juicio político. Acompañará a la solicitud de documentación, de sustento y la resolución de admisibilidad de la Corte Constitucional, a fin de que por sí o por interpuesta persona, uno más delegados o procuradores, en el plazo de 10 días ejerza su derecho a la defensa. El presidente. Aquí se habla pues genéricamente del presidente o la presidenta, etcétera, pero vamos directamente al tema, ¿no? En el mismo acto notificará a los asambleístas solicitantes. Solicitantes se refiere del juicio político. Para que en similar plazo presenten las pruebas de las que dispongan. Y finalmente, para ir directamente al tema, saltando los textos que no es necesario referir,
La Corte se dice ahí más adelante que la Corte podrá ordenar pruebas de oficio. Y vamos a explicarle esto porque un ignorante en el más exacto sentido de la palabra, que ignora la ley, ignora el derecho, ignora inclusive el idioma, que está ahí coyunturalmente presidiendo esa comisión de fiscalización. Repito, un ignorante que en todo sentido y más aún de derecho no puede venir a pretender manejar las cosas a su manera. Podrá ordenar pruebas de oficio, no quiere decir otra cosa que ordenar pruebas en el trámite del juicio político, en la etapa de prueba de propia iniciativa, porque las pruebas, esas son las pruebas de oficio. Las pruebas generalmente las piden en las partes procesales. No es un juicio civil estricto en ese sentido, pero no deja de ser un juicio político y por tanto no deja de ser un proceso. Por eso se aplican las reglas procesales. Entonces, de oficio no tiene que definir aquí la Constitución lo que son las pruebas de oficio, pero las pruebas de oficio pues están en el derecho procesal civil prácticamente. Lo que quiere decir es que el juez puede ordenar por sí las pruebas que estime, nada más, y no porque la hayan pedido las partes. Pero no quiere decir aquí que ese villano de Villavicencio que preside, que inmerecida, inmoralmente preside esa comisión de fiscalización, puede ordenar las pruebas que a bien tenga, sino que puede ordenar las pruebas que las partes no le hayan pedido, pero no le puede ordenar a las partes las pruebas que a bien quiera, que a bien tenga, ni demorar el trámite ni nada, porque en la mitad del artículo 91 se dice que en el informe será una recomendación especificará las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político. En eso termina y ahí está todo lo relativo a esa comisión de fiscalización. Leyendo Doctor, en este momento, entonces podemos pensar, yo de pronto puedo pensar que no es que Villavicencio desconoce, sino que es una estrategia que puede conllevar a no dar paso al juicio político. Y eso vemos por la dilatación y por las cosas que básicamente están pidiendo, que ellos obviamente no es un órgano de justicia ni estamos hablando de un caso penal, ya lo explicaba pues el doctor Andino. Entonces, más bien los ecuatorianos podemos tomarlo como una estrategia para dilatar ese proceso y para maquillar un poco el tema del juicio político. Muy bien su comentario, Carlita, pero insisto en que ignora y desconoce el derecho como tal. Por eso cree y ha manipulado y se ponen de acuerdo en esto, más que como estrategia, que no tiene nada de estrategia, sería una especie de táctica nada más, de demorar, como usted bien lo anota, el juicio político. Con esto quiere demorar, quiere complicar, quiere confundir, porque eso es lo que le da. No le da un conocimiento serio del derecho, un entendimiento de las instituciones jurídicas, no le permitiría de manera alguna cometer todas estas barbaridades que en la práctica, por cualquier medio, para cualquier efecto, están encaminadas a demorar, complicar el juicio político. Ahí lo que le interesaría a cualquier persona sensata, decente, abocada como está al juicio político o a un cualquier juicio, afrontarlo, presentarse, decir su verdad y enfrentar las cosas. Eso es lo que procede. ¿Sí me explico, Carlita? Y no estar buscando a través de testaferros ni la manera de escabullirse del juicio político, ¿no es verdad? Ya primero y hay mucha confusión porque será generado esa confusión. Se ha hablado, por ejemplo, de que puede disolver. Es increíble, no me llama la atención de la Corte Constitucional que haya dicho en el dictamen de admisibilidad del juicio político que no es momento para hablar de la muerte cruzada. ¿De dónde sacó a ese nivel la Corte Constitucional la muerte cruzada? La Constitución, las cruzada leyes, no es competencia de la Corte Constitucional. Perdón, la ley orgánica de la función judicial. No hay ley, Carlita, que hable de muerte cruzada.
Este es un invento que alguien usó esa desafortunada frase para significar la disolución de la Asamblea, eso es todo. Sino que la disolución de la Asamblea implica elecciones generales de asambleístas y de presidentes. Y por eso es que alguien se inventó la desafortunada frase de muerte cruzada. Entonces no puede jurídicamente un jurista, un comentarista serio en derecho, que vulgarmente, que comúnmente se lo denomine así, bueno, así está, pero no puede en un dictamen la Corte Constitucional hablar de muerte cruzada, pues, Carlita, ¿no? Sin embargo, dice en ese dictamen que no es momento para pronunciarse sobre la muerte cruzada. En otras palabras, como debió ser, no es momento para pronunciarse sobre la disolución de la Asamblea. Doctor, ¿es momento de qué en este país? En este momento, ¿sabe? Mire, para que volvamos a recuperar un mínimo de juridicidad, un mínimo de seriedad, un mínimo de orden tanto que se invoca de la democracia, una operación práctica del sistema democrático, un respeto a las distintas funciones del Estado. De todo esto y para todos estos momentos es necesario, para que ese juicio político se lo tramite directa y expeditamente, cumpliendo los términos que establece la ley orgánica de la función legislativa y la propia Constitución, y termine como deba terminar. Pero no es los problemas, además, problema grave que tiene el gobierno entre manos, porque está en juego su existencia, pero que entiendan de una vez que los problemas se resuelven afrontándolos, no evadiéndolos, enfrentándolos, no escabulléndose. Esa es maniobra dilatoria de cobardes. Tiene que enfrentarse, y el primer cobarde es esa cucaracha que está ahí en la Comisión de Fiscalización, ¿no? Así que eso es lo que hay que ver y entender claramente. Ese es el momento, Carlita, que recuperemos en el país seriedad, el imperio de la ley. Ese es el momento. Doctor, ¿por qué la Corte Constitucional en su informe deja atrás el resto de la solicitud para el enjuiciamiento del presidente y solo le da paso por un solo caso? ¿Por qué cree usted? Bueno, es el criterio de la Corte. Ellos quisieron concretarlo, estimaron que eso era lo que está más relevante, que lo demás no estaría totalmente fundamentado, pero eso es lo que dicen expresamente. Entonces, debemos entender ahí que esa era la opinión mayoritaria de la Corte, ¿verdad? Porque vea usted que hubo opiniones en contra, ¿no? Entonces, y lo importante es todo el mundo tiene derecho a opinar, no se diga quien emite decisiones como las providencias judiciales o dentro del trámite de un juicio. Y quizás si se hubieran incluido los otros elementos, tuvieran de pronto más causales o más convicción para poderle dar paso al juicio político. Mire, Carlita, en mi opinión debió incluirse todos los elementos del planteamiento de los solicitantes, porque son solicitantes. Como se define en la Constitución, son los solicitantes del juicio. No son actores, no son demandantes, no son solicitan el juicio político. Porque además le habría permitido al gobierno despejar toda duda sobre todos los aspectos. Pero la Corte también pues tiene sus vaivenes, ¿no? Usted ha visto, y eso está escrito en los fallos de la Corte Constitucional y en los dictámenes y en las sentencias, etcétera. Entonces, ahí hubo algo, pero en mi opinión debió seguir adelante, porque la Corte no hace el trámite del juicio político, y esto debe quedar claro. La Corte lo único que tiene que hacer es emitir un dictamen que no es fallo, que no es sentencia, sobre la admisibilidad del juicio político. ¿Y por qué está previsto así en la Constitución? Y está bien, porque dicen tiene que estar el marco constitucional cumpliéndose a cabalidad para que se llegue al juicio político. Y eso, ¿quién más que indicado para decirlo que la Corte Constitucional, verdad? Entonces, la Corte Constitucional debió ver la parte formal. La Corte Constitucional no tiene que ir a las pruebas de lo que se alegó. La Corte Constitucional, para efectos de emitir el dictamen
de admisibilidad para el juicio político, solo tenía que ver que se cumplan los requisitos de los solicitantes del juicio. Nada más, nada menos, como decía Ortega y Gasset, Carlita. Entonces, pero igual admitió solo por eso, entonces se va adelante solo por eso. Y ahora toca al gobierno, bueno, toca a los interpelantes demostrar su posición respecto del peculado, que es lo que admitió la Corte, y al gobierno defenderse. Pero tiene que defenderse no dilatando, no queriendo complicar, no queriendo comprar diputados, porque ya se quejaba por ahí en Twitter alguien de que la disciplina partidista estaba implícito, no se decía expresamente así, pero que la disciplina partidista no hace que los diputados cambien de la línea del partido y que actúan de acuerdo a su conciencia. Esto me lleva a recordar, si me permite, Carlita, dar un comentario ahí, tampoco. Por supuesto, doctor. Ya. Esto me lleva a recordar, porque hay que recordar la vida de lo que fue el Parlamento, de lo que es, de lo que ha sido, de lo que fue el Parlamento, el Congreso. Y con la disciplina partidista, entre otras cosas, lo que se pretendió corregir es lo que se llamaba comúnmente el camisetazo. El cambio de camiseta en el Congreso, en lo que era el Congreso, que hoy se llama Asamblea. El cambio de camiseta, el que viraban a un diputado, cambiaba de una posición a otra por las prebendas, por las ventajas, por el toma y daca, expresión de toma y daca, que viene también de esa época del Congreso. ¿Sí me explico? O sea, de tomar y dar, toma y daca, de esa época por la negociación política, que ahora y hasta llegado a los extremos infames que dan a entender lo que ocurre en la República, de pedir dinero en efectivo, y que se está pagando y entregando dinero en efectivo para distintas instancias, copar, asumir, apropiarse prácticamente de distintas instituciones del Estado. Para eso es que empezó a funcionar la disciplina partidista, no para que actúen de acuerdo a su conciencia, porque además, y esto es básico que quede claro, cuando un político se adhiere a un grupo, a una idea, a un sector, entonces lo hace voluntariamente, pues no es que es obligado por nadie, pero una vez que se adhiere, tiene que seguir las pautas, las reglas que se emiten organizadamente, pues. Y eso se da en cualquier nivel. Usted se adhiere a un centro de estudios, tiene que respetar las reglas. Se adhiere a un club, tiene que respetar las reglas. Hay los estatutos. Pero es que, doctor, ya no lo hacen por ideología, por convicción. O sea, lo hacen, mucha gente se adhiere a ciertos partidos políticos por sacar algún tipo de rédito económico o de preventa, ¿no? Y ahí viene la construcción de valores, de pensamiento, de ideología, los análisis, ¿no?, de las diferentes líneas políticas, que puede ser el liberal, progresista, pero estar consciente de la ideología a la que vamos a abanderar, y efectivamente eso nos falta. Doctor, le tengo una pregunta. Bien, ya sabemos que Villavicencio está defendiendo a su jefe, aunque por ahí también para no verse tan de frente, dice: presidente, mande a muerte cruzada. Lo dijo en algunos medios de comunicación. Ayer denunció también que se puede dar un posible atentado contra él y su familia. Hay una denuncia de parte de Fernando Villavicencio en la cuenta de Twitter del día de ayer. Doctor. Comento entonces, ¿sigo, Carlita? Sí, sí. A ver, Jaime, bueno, yo no creo. ¿Quién va a estar? ¿Quién le cree? ¿Quién le puede creer nada a esta cucaracha de Villavicencio? ¿Qué nomás ha dicho? Si es conocido y reconocido por difamador profesional. Cobra por hablar, cobra por callar. ¿Quién va a poder querer atentar contra él? Las cucarachas, tal vez, por pelear el espacio en la basura, pues no. Dale, le dijo la cucaracha, le dijo la cucaracha al grillo, dale pillo, ¿no? Entonces, ¿quién va a detenerse? Ni siquiera sus víctimas, que han sido víctimas del chantaje, de las amenazas, de las difamaciones, etcétera, se tendrían que estarse preocupando de ese fulano. ¿Quién va a atentar contra él?
Eso es para hacerse, pues la víctima, para hacerse, Villavicencio, para hacerse notar cualquier cosa. Y fíjese que viene muy a propósito ahora, la torpeza, por pretencioso, renunció a la Comisión de Fiscalización. Y por pretencioso dijo en una declaración, está grabada, ustedes lo tienen que entender, que no, se mantenía, que ya no que le habían pedido, claro, que no renuncie, que no se vaya, que lo necesitaba. Claro, el presidente lo había llamado y le había pedido que lo necesitaba en esa comisión. Y aquí está demostrándose para qué lo necesitaba. Doctor, bien, ya sabemos obviamente cuáles son las pretensiones del señor Villavicencio y a quién responden sus intereses. Ahora, lo más probable es que el informe que haga la Comisión de Fiscalización, vamos a suponer que sea así, no recomiende continuar con el juicio político, ¿no? Porque eso es lo que ellos quieren. Pero, ¿cuál sería o cuál podría ser la posición de la Asamblea, del resto de la Asamblea, que obviamente sí está de acuerdo con el juicio político y la destitución del presidente? Desde su punto de vista, ¿hay alguna otra alternativa? Muy bien, Carlita. Sí, claro, por supuesto. Lo que dice la ley, acabé de referir, el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es que emite una recomendación. La recomendación es eso, lo que el nombre dice, recomendación. Y la recomendación no obliga a la Asamblea. El Pleno de la Asamblea puede aceptar la recomendación o no aceptarla, y ahí vendrán los debates, el argumento, está el debate previsto y el análisis de las pruebas previsto en el trámite, y la Asamblea puede decidir no acoger la recomendación y emitir el voto de censura. Y de esta forma se podría entonces continuar con el juicio político. O sea que más bien de preocuparnos por los 9 integrantes de la Comisión de Fiscalización, creo que son 9, 8, 9, ¿no? Son 7 creo que son. ¿Cuántos? 9. 9, ¿no? Tendríamos que estar más atentos de todo el resto de la Asamblea, ¿no? Que en un momento determinado no vayan a haber tirado la piedra y ahora escondido la mano por intereses propios. Claro, pues y que ahí justamente se dé lo que decía alguien, que se olviden de la disciplina partidista y se acojan a la negociación, al toma y daca, al camisetazo, al cambio de camisetas, ¿sí me explico? Que anda, pues me acuerdo, ustedes se acordarán de Don Buca, ¿no? ¿Se acuerdan de Don Buca? Es verdad, que fue pues realmente importante, era de la época, no fue el fundador porque el fundador fue Guevara Moreno, pero fue de la época de Guevara Moreno, Don Buca. Decía, no, es que por ahí andan los oligarcas con una chequera de este tamaño comprándome los diputados. ¿Sí me explico? Desde esa época, de ahí viene el camisetazo, etcétera, etcétera. Entonces, dicen, ya como anécdota de tantas anécdotas que hay, y vale después aclarar una, dicen que en esas leyendas urbanas, en esos chismes, en esos comentarios, que Don Buca encerraba a los diputados en el hotel, no los dejaba salir para que no los compren. Ese era lo que se decía en esa época. Más o menos como los futbolistas. Doctor, esta semana el doctor Ricardo Novoa, no sé por qué dije Ricardo Vanegas, pero bueno, también es parte de los que defienden al presidente de la República. Él publicó en su cuenta de Twitter, dice, la disciplina partidista, aquel dogal que obliga a los diputados a rebelarse cuando los obligan a votar contra sus conciencias, al mejor estilo de los partidos totalitarios. La cosa no es como algunos piensan, es al revés. Los partidos deben darle libertad a sus asambleístas para que voten de acuerdo a su albedrío, cuando no se trata de temas ideológicos. Pero acá los partidos no son democráticos, son feudos. Esto justamente usted hizo un pequeño comentario hace un momento sobre la persona que está pidiendo la libertad a los asambleístas o a los partidos políticos para que los asambleístas puedan votar en el juicio político. Bueno, Ricardo Novoa conoce perfectamente la disciplina partidista, pues él fue inclusive diputado social cristiano, ¿no? Fue ministro social cristiano, fue diputado social cristiano, él vivió años en eso.
Y más bien yo diría que no hay que confundir, no sé a qué partido se pueda referir como totalitarios, porque no reconozco en Ecuador partidos políticos que puedan ser totalitarios. Y mire que yo empecé, hace un momento mencionaba, que cuando voluntariamente se adhiere alguien a una organización, tiene que aceptar sus reglas. ¿Y de qué partido se podría hablar si los partidos tienen, y de hecho tienen, internamente, y vemos las separaciones, y vemos las renuncias, y vemos las expulsiones, pero internamente tienen su organización e internamente sé positivamente que se debaten las posiciones políticas, que se analizan, ahí está la libertad, claro. Ahí está la autonomía y el actuar de acuerdo a su albedrío de todos los que intervienen en las deliberaciones internas de los sectores políticos o de los partidos políticos. Pero si ya al tomar las decisiones, cuando llegan, por ejemplo, a diputados, cuando llegan, por ejemplo, a los organismos colegiados, concejales, lo que fuere, al Consejo de Participación, cada uno va por su cuenta, se convierte esto en una merienda que nadie entienda nada, pues porque... Y empieza la subasta por los votos de ciertos miembros sea pues de la asamblea, de otros miembros, cuerpos colegiados, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa. Una cosa es el libertinaje político y otra cosa es el someterse a unas reglas de una asociación política a la que las personas se adhieren voluntariamente. Doctor, ¿cuál podría ser ¿dónde estaría el totalitarismo, no? ¿Cuál podría ser la intención de Ricardo Vanegas, entendiendo que él es el abogado del presidente de la República y abogado de la familia Isaías? ¿De Ricardo Vanegas? Sí. No, Ricardo Noboa, perdón. Bueno, no, pues ahí usted sabe que hay el gobierno y ahora está en otras prioridades, pero el gobierno y particularmente el presidente de la República le debe al país una explicación histórica y será un INRI que se saldrá a la luz a cada momento el haber permitido, el haber, si no alentado, la devolución de los bienes a Isaías. Eso fue algo realmente contra el Estado que lo tienen ahí tapado. Y es la configuración de una suma de ilegalidades, suma de arbitrariedades e ilegalidades escandalosas. Empezando porque un juez, después de 3 o 4 años, reformó una sentencia terminada, final, ejecutoriada, del mismo juez. O sea, ya es la locura jurídica. De ahí es que yo he dicho pues que solo falta que llueva para arriba, ya que jurídicamente hablando Ecuador es un país donde lo imposible es lo probable. Y ahí, para decirlo en palabras comunes, con cierto dinero de por medio, ¿verdad? Porque a esos jueces solo le faltaba decir que le hagan un monumento a Isaías, ya, porque monumento al fraude, ahí sí, un fraude procesal kilométrico. Entonces, imagínese usted que yo pues de Isaías y de este gobierno, ¿qué puedo opinar sobre eso? Lo he dicho pues aquí en este mismo espacio, he dado mi opinión jurídica en muchas oportunidades sobre este tema, que es una vergüenza para el sistema judicial ecuatoriano, una vergüenza realmente. Esto no resiste el menor análisis. Que empieza solo termino con esto para no desviarnos, y ahí sí hay un fraude escandaloso. Y hago un paréntesis, Jaime, porque el fraude es engaño, y normalmente el fraude es engaño al juez. En el fraude se cometen distintas engaños, distintas maniobras, se esconden las cosas, no se dice la verdad, es para engañar al juez. Y no conozco en este punto, ese es el paréntesis, el fraude constitucional. Obviamente el fraude procesal, sí, el fraude procesal está inclusive tipificado en el Código Integral Penal, en el COIP, ¿no, verdad? Un fraude procesal. No sé el fraude que podemos pasar después a eso si quiere, el fraude constitucional, ni que se pueda imputar a propósito del juicio político, pero bueno, eso es realmente, en esa parte,
sería explayarnos, porque para eso tengo, no para una entrevista de 3 horas, tengo para darme un seminario de 15 días sobre los fraudes de Isaías en este paisito, que el gobierno ahora se ha convertido parte de eso. Y habla de eso, de cuánto cuestan los bienes después de cuánto le pagó y cuánta plata se llevaron del Estado ecuatoriano, cebados como están en la economía y en la moral del Ecuador, cuánto significa eso para que de lo poco que se había recuperado, que eran esos bienes incautados, algunas empresas quebradas, otras mal manejadas, etcétera, se le hayan devuelto los bienes, que por ahí los andan persiguiendo y recuperando, y el Estado nada, y la Procuraduría nada, y la Corte Constitucional, que tiene que pronunciarse sobre uno de esos temas, todavía no dice nada. Ese es el paisito, Jaime. Entonces, doctor, volvamos a lo que, ¿dónde estábamos? Doctor, me voy a desviar un poco de los temas que estamos tratando. Yo creo que usted me puede responder esta pregunta. El gerente del Banco Central anunció la entrega de incentivos tributarios a la banca por alrededor de 263 millones de dólares. Entre ellos el Banco del Pichincha y el Banco de Guayaquil, los dos bancos que más créditos tienen en el exterior y que les han subido las tasas de interés, tendrían alrededor de 112 millones de dólares de beneficio tributario o incentivo tributario, que eso termina siendo es un subsidio que le entregaría el gobierno a los bancos. ¿Qué criterio merece, doctor, usted como ex superintendente de bancos en su momento, que el Estado no tiene plata para darle o para equipar a la Policía Nacional? No hay plata para la salud, no hay plata para la educación, bueno, para una serie de cosas no hay dinero, pero sí hay dinero para regalarle a la banca. Es inaudito, Jaime, es inaudito. Y un subsidio a la banca, para empezar, que se vea cuánto, lo que declaran en utilidades, cuánto es el sistema financiero. Y ya después de esta barbaridad, debe estar atado, concomitado, hay un decreto ejecutivo que está pasando de agache por el juicio político, un decreto ejecutivo que por efectos de ese decreto ejecutivo 695 se suprime el sistema financiero que tenga recursos públicos del control de la Contraloría. Se lo retira totalmente. Ese decreto viola la Constitución, el artículo 211 de la Constitución, viola el artículo 4 y 5 de la Ley de la Contraloría, etcétera, que es una parte de la contestación a su pregunta. Y que en adición a eso el Banco Central plantee en las operaciones, cuando ganan plata está muy bien, en las operaciones que los bancos tienen operaciones con el exterior. ¿Qué tal entonces que todos los deudores del banco, cuando le suben los intereses, les pide al Estado un subsidio para que le pague la subida de los intereses que los bancos nacionales cobran? Es inaudito. La sola mención, la sola propuesta es inaudita. Es como cuando se sucretizó la deuda. Regalarle a cierto sector productivo, que está bien, que merece apoyo, pero regalarle el dinero del Estado, para eso hay plata, para regalarle cientos de millones de dólares a los bancos que le aumentan los intereses en el exterior, pero no para medicinas, no para el seguro social, no para los hospitales, etcétera, etcétera, no para la seguridad pública, mientras matan a diario a montones de personas en este país. Para eso no hay dinero. Recién es tal el clamor que están hablando de los chalecos, de las armas, de los patrullas, de los vehículos que se estarían entregando. Inaudito, pues Jaime, eso no tiene presentación en ninguna parte del mundo, pues. Entonces, ¿dónde está la justicia social? ¿Dónde está en un país que la gente se muere de hambre la proporcionalidad en regalarle plata? Ahí sí, no, porque no es ni siquiera subsidio, es donación que le haga el Estado al sistema financiero cuando sus costos de intereses en el exterior suben. ¿Qué tal? Absurdo, absurdo. No tiene presentación, Jaime. ¿En qué delito incurriría el gobierno si hace esto? El delito ahí el delito, a ver, mire, que no se confunda, peculado, en realidad ahí hay un roce de peculado, porque el peculado es... el doctor Tandazo ayer lo describía como un peculado. Claro, el peculado es usar
los fondos o bienes públicos en beneficio propio. Por ahí digo, sí se está rozando el peculado. Y lo otro sería malversación, destinar los fondos del Estado para un fin distinto del que están asignados. ¿Sí me explico? Y no está asignados fondos del Estado para que le regalen al sistema financiero dinero cuando le suben los intereses en el exterior. Entonces, claro, en la parte y uno de los beneficiados es el propio banco del presidente de la República. Entonces, por ahí sí roza el peculado, claro que sí. Por eso digo, ¿no? Entonces, porque aunque no esté en una función de administración, tiene una calidad directa o indirecta de accionista, ¿no? Tiene acciones ahí en la familia del presidente. Claro. Eso es lo delicado, pero como es un país, ya le digo, en el que jurídicamente hablando lo imposible es lo probable, dirán que es legal, saldrá pues esos defensores, los propios y los remunerados y los de oficios, a decir que los que se oponen son los que tienen que seguir la línea partidista, etcétera, etcétera. Pues. Doctor, pasemos a otro tema. Ya. A ver, esta semana el abogado de Javier Jordán es una persona que le está siguiendo un juicio a Fernando Villavicencio en los Estados Unidos por cyberbullying. El abogado Ricardo Díaz hizo una denuncia en Radio Pichincha de que se le han encontrado a Fernando Villavicencio casas y negocios en los Estados Unidos, al presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿En qué delito podría estar incurriendo en caso de demostrarse que se le han encontrado estos bienes al presidente de la Comisión de Fiscalización en los Estados Unidos sin haberlos declarado cuando fue candidato a asambleísta? Bueno, para empezar ahí perjurio, pues, ¿no? Para empezar perjurio porque esa declaración es con juramento. Declara con juramento y además de los que tenga... Mire, pero Santiago Cuesta, en una entrevista con Carlos Vera, le sacó los números de las cuentas, hablaba en esa época de 13, 15 millones de dólares, en las que ya directamente, ya a través de testaferros, familiares, toda la familia Reseda eran opulentes, era una de las familias más ricas del país. Y obviamente nadie sabía que eran tan ricos, ¿verdad? Ni desde cuándo. Porque ahí hay también un hecho que es interesante saber, desde cuándo, ¿verdad? Y entonces, pues todo el mundo sabe que vive de la difamación, de lo que dice, de lo que deja de decir, del chantaje, etcétera. Pues, pero esto ese es un hecho conocido. Y ya se cree el bellaco que es una basura, ya se cree presidenciable. Ya solo eso faltaría para vivir en el país de jauja, ¿no? ¿Qué es esto, pues? Entonces, ¿cómo? Mire, va a terminar, y si eso avanza, y tendría que avanzar, y tendría que terminar, en ese dicho que se configura aquel dicho de alguacil alguacilado. ¿Cómo puede estar en la Comisión de Fiscalización uno de los sujetos más descalificados que se haya visto en la actividad política de este país? ¿Cómo puede estar en eso? Eso tiene que terminar en alguacil alguacilado, porque tiene tantas cuentas pendientes que ande diciendo ahora que ya le digo, las cucarachas solo podrían tener interés en matarlo, que ande diciendo que lo quieren matar. ¿Quién va a querer matar? Las cucarachas por el espacio del basurero al que pertenece, de donde proviene. ¿Por qué él nunca ha hecho una denuncia contra la familia Isaías, siendo presidente de la Comisión de Fiscalización? No solo que nunca ha hecho una denuncia, sino que no ha dicho una palabra del juicio que en este gobierno el año pasado le devolvieron los bienes, que los bienes se los incautaron en la época, y ese es el odio, y esos son un poco de disque periodistas farsantes remunerados. El odio al expresidente Rafael Correa viene en parte de eso, que él fue el que ordenó y fue en el gobierno del presidente Correa que se incautaron esos bienes como un mínimo resarcimiento al país en general. No quiero usar frases que puedan entenderse como demagógicas al pueblo, sino a todo el país, porque ese era dinero del país que se llevaron. Le hicieron que la AGD devuelva el dinero de los depositantes. Es el único caso en la historia que de un fraude bancario se han hecho utilidades adicionales. El único caso en la historia. De ahí viene el dicho ese aquel de que quiebran los bancos pero no los banqueros. Entonces, eso es
claridad meridiana, Jaime, ahí está. Lo que pasa es que se aprovechan, y en Ecuador una población mayoritariamente joven, de eso estamos hablando, años 97, 98, ¿cuánta gente no había nacido esa época? Y obviamente tienen referencias históricas un poco, pero no vivieron la época, no vivieron la emigración de los ecuatorianos, no vivieron las escenas que están grabadas, que de cuando en cuando salen en algún medio, de la gente que lloraba, la gente que estaba golpeando las puertas de los bancos para que le devuelvan los ahorros de toda su vida. El fraude bancario fue una cosa escandalosa, y táctica de este mafioso Isaías siempre ha sido el de atribuir a quienes lo señalan, a quienes lo acusan, a quienes lo denuncian, atribuirle sus propias fechorías, ¿verdad? Que el feriado bancario, él es el gestor, y su agente, el hombrecillo ese del maletín, está publicado en la revista Vistazo de diciembre del 98, el que gestionaba la ley del AGD en el Congreso, en esa época en el Congreso. Y después el feriado bancario, etcétera, etcétera. Eso fue todo manipulado por Isaías, de lo que se benefició, por supuesto, la banca en general. Y el 40% de los bancos tuvieron que cerrar, doctor, quebraron. Pero ahí nos desviaríamos, ahí tenemos material para un seminario, como le dije. Ahí. Doctor, pero Isaías ha dicho que el banco lo entregó saneado, que el Estado lo quebró. Claro, es lo mismo que Villavicencio, que el villano ese diga que es honrado, dice lo que sea, por cualquier cosa. Entonces, ¿qué va a decir? Que él no se va a confesar, no va a hacer un acto de contrición, ni en público ni en privado. Si en privado se jacta de que cómo defraudó al Estado y que está impune, ¿verdad? ¿Cómo va a admitir públicamente? Va a decir que lo entregó. Entonces, la primera pregunta, Jaime. Pero hay alguien que puede entregar un negocio rentable al Estado. Salvo que fuera un retardado mental, pues, ¿no? Exacto. Que alguien, ¿por qué le entregó saneado al Estado? Entonces, ¿por qué lo entregó? Si este era bueno, era un buen negocio, era rentable, como usted dice, ¿para qué lo entregó? Donación al Estado. Y para vivir como rey en Miami. Es como que me digan que Fidel Egas va a entregar el Banco del Pichincha al Estado, pues si le da cerca de 200 millones. Se le ocurre. Amanece una mañana y dice, se lo vamos a entregar al Estado. Pero, ¿y dónde? Pero, ¿qué hay de por medio? Pues por Dios, hay balances, hay informes, hay inspecciones, hay declaraciones, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Y eso que han manipulado, robado documentos, que da miedo, ¿no? Yo tengo una certificación de un ex secretario de la Superintendencia de Bancos que da cuenta de todos los documentos que habían desaparecido. Pues. Pero si ve cómo compran a los jueces a diario. Pues para que le hagan decir a los jueces lo que son prácticamente herejías jurídicas. Y los dicen con un desparpajo. Dice, el Comité de Derechos Humanos dijo tal cosa. Y había también un abogado de Isaías que decía, el Tribunal del Mundo, la Corte del Mundo dijo que le devuelvan los bienes. Y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, no, dicho por ellos mismos, en un documento emitido por ellos, no emite sentencias, no es órgano jurisdiccional, no son jueces, y está en la voluntad de los estados cumplir o no sus recomendaciones, primero. Pero además nunca dijo nada se refería al mandato 13 de la constituyente, pero nunca dijo nada que le devuelvan bienes a nadie. Y sin embargo hay jueces que afirman eso en sentencia dictada acá en Ecuador. Yo tengo ese documento y yo lo he exhibido varias veces. Ese dictamen, que es un dictamen del Comité de Derechos Humanos, no dice una palabra sobre eso. Doctor, pasando a otro tema, ya en la recta final de esta entrevista. Ya. Me gustaría tener su criterio sobre la decisión del juez Eleuterio Aguilar Heredia del cantón Balsas, provincia del Oro, que acogió una acción de protección y dispuso que se reintegre el pago de la pensión vitalicia al ex vicepresidente Jorge Glass, que comprende un monto mensual de $4.507. El exfuncionario tiene una sentencia de 8 años de prisión por el delito de cohecho agravado en el caso de sobornos 2012-2016 y otra condena de 6 años por el delito de asociación ilícita en el caso de Brecht. Estas dos sentencias hay que decir que fueron unificadas y que también hay que decir que a Jorge Glass lo han sentenciado por supuestos nada más y por la fuerza de la circunstancia, como dijo Cristian Zurita, periodista que también ha sido uno de los que
sentenciaba a través de los medios de comunicación el caso de Jorge Glass. Hasta el momento no le han encontrado un centavo a Jorge Glass. ¿Qué criterio tiene usted, doctor, con respecto a que se le devuelva el sueldo a Jorge Glass? Bueno, a mí me parece, al final del día, justo, pues, Jaime, sobre todo partiendo del supuesto que usted lo dice con toda claridad, tendría que haberse exhibido ante el país y haberse hecho una propaganda inmensa de cuál era la prueba contra Jorge Glass. Pero esto no existe, nunca se lo ha dicho, nunca se supo cuál es la prueba. Lo que dicen, y hay gente que le afirma y le jura, no, que este fulano y el otro fulano y tal. ¿Y dónde está la prueba? Ha sido Jorge Glass ha sido un ejemplo de hombría de bien. Esto es importante. Yo no tengo por qué estar echando lisonjas innecesarias a nadie, porque se presentó en la asamblea, se presentó al país, afrontó un juicio y ha aguantado estoicamente una condena que no merecía. ¿Dónde está la prueba? No existe. Entonces, ahora el problema es que se querrá mezclar y confundir esas acciones de protección por la corruptela, prostituidas como han sido en esta época, principalmente por este gobierno. Cuando el juez procede en derecho como debe proceder, aplicando y llegando a la justicia, entonces se va a confundir y a mezclar con lo demás. Pero en este caso procede, esa es mi opinión, Jaime. En este caso es procedente, y ya le digo, ¿cuántos están prófugos? Era tal la certeza, imagino que tenía Jorge Glass de su inocencia y su decisión, su hombría de bien, su coraje de enfrentar eso y todo, y mire cómo lo ha soportado. En realidad aquí hay muchísimas cosas y muchísimas injusticias que hay que corregir en este país, y habrá que recuperar sensatez, habrá que recuperar, si se quiere, sentido humano, habrá que disminuir el nivel de odio, y el odio que lleva a engangrenar el cerebro de esos fanáticos, porque cuando el fanatismo llega a engangrenar el cerebro, ya está, ese sujeto ya está perdido. Y hay de esos sujetos que han estado difamando a Jorge Glass. Doctor, finalmente, ¿cómo ver la postura de ciertos asambleístas que cuando enjuiciaron políticamente a Jorge Glass aplaudían? El mismo ministro de Gobierno ahora, el señor Cucalón, siempre estuvo a favor del juicio a Jorge Glass, pero resulta que ahora dice que no hay pruebas. En aquel entonces no necesitaban pruebas, ahora sí necesitan pruebas. Pero dice que ahora no hay pruebas de qué, en el juicio político actual al presidente. De la República. No, bueno, mire, en las posiciones, yo estimo a Henry Cucalón, tengo buena relación con él. En las posiciones políticas, pues, y en las posiciones que a veces a los abogados nos toca adoptar, yo siempre parto de la verdad. Eso sí es una rutina en mi ejercicio profesional. Se toman ciertas posiciones, ¿no? Pero yo no sé él concretamente a qué prueba se refiere. Hay unos elementos, unos indicios, unas evidencias que para una persona son suficientes y para otra persona tal vez no son suficientes. Entonces, eso hay que tomarlo, como decimos los abogados también, que obviamente es una institución jurídica, con beneficio de inventario, ¿verdad? No, eso no se lo puede poner sí o no, blanco y negro, hay que tomarlo con el beneficio de inventario de las posiciones que toca en algún momento defender, ¿no? Doctor, así es, ya para finalizar, ayer el expresidente Moreno volvió a pronunciarse en su cuenta de Twitter. Ya. Moreno, pues, en estos días ha estado muy activo por ahí mandando sus mensajes sobre el juicio que le siguen, el juicio penal. Él en este momento dice que prácticamente le están haciendo una persecución política. Ayer en su cuenta de Twitter publicó este mensaje que dice: el vanidoso Museo de Correa fue desmontado para ahorrarle a él mismo una vergüenza futura. Todas las cosas están en el palacio, desde sus fotos repetidas hasta los huevitos Kinder. Aunque se me tapó allí algo, Jorge.
Sáqueme ese mensaje que está allí, que acá no puedo leerlo, ¿no? Bueno, aunque crean, hasta eso dejó el expresidente Correa. ¿Qué criterio merece esas posiciones de Moreno? Mire, Lenín Moreno está consagrado que fue un traidor, pues, ¿no? De ahí no hay vueltas que darle, porque hay videos en las que Moreno calificaba a Rafael Correa de líder histórico y de que le rendía pleitesía, etcétera, etcétera. Y al final del día llegó a la presidencia Lenín Moreno por el apoyo de Rafael Correa. Se viró, como se dice, como se viraban, se cambió la camiseta y lejos de haber tenido una actitud ecuánime, de haber sido al menos agradecido porque de dónde venía su presencia política en el país, se convirtió en un traidor y además en el principal perseguidor de Rafael Correa y de sus colaboradores, de su sistema, de su régimen, de su gobierno. Entonces, eso es una realidad que está ahí, que consta todo el país, ¿verdad? Y aquello, para el caso concreto del ejemplo que usted pone, en donde yo lo registro históricamente, fue una decisión que la hizo pública, de ahí la tengo en la mente. Obviamente no le puedo dar la fecha ni necesariamente el medio, pero fue una decisión que Rafael Correa hizo pública en el sentido de que todos los regalos que recibía como presidente de la República quedarían en el palacio. A eso es a lo que debe entenderse, ¿verdad? Puede haber cosas sencillas, pero un presidente de la República recibe muchísimos regalos, dentro y fuera del país. Es una costumbre, es casi protocolario, que cuando va al exterior lleva regalos para los presidentes del exterior del país que visita y recibe regalos. Todos los regalos que recibía el presidente Correa los dejó en el palacio. Y había gente también, usted había organizaciones, regalos a veces que son simples artesanías, que ahí las estaría minimizando Lenín Moreno, los huevitos Kinder. Vaya a usted saber el valor atrás de esos huevitos Kinder, quiénes los elaboraron, no conozco la historia, quiénes los hicieron, en qué oportunidad se los regalaron al presidente de la República, ¿verdad? Porque es eso. Y entonces ese fue para mí más bien un gesto de extrema delicadeza del presidente Correa, de dejar todos esos regalos, que pueden ser unos muy valiosos, otros más simbólicos que valiosos, dejarlos en el palacio, que se haga una especie de museo, para que no los recibió él a título personal, sino como presidente de la República. Y eso no lo ha hecho, hasta donde yo tengo registrado, ningún otro presidente. Y es un gesto que más bien habría que celebrarlo, que reconocerlo, no que pretender convertirlo en una burla, como que ahí quedaron los huevitos Kinder, ¿no? ¿Verdad? Eso es. Muchísimas gracias. Gracias siempre a usted, Jaime, a Carlita, por la paciencia que me tienen. Ay, no, doctor, siempre es un placer conversar con usted. Es más, gracias, mil disculpas por la espera una vez más. Y ya estaremos viendo qué pasa con el juicio político y bueno, analizaremos. Espero, yo siempre digo, no, espero en las próximas semanas analizar ya otra cosa, quizás un nuevo gobierno. Claro, sí, pero ahí hay tela, sí, porque ahí en el juicio político todavía hay tela que cortar. Así y vamos a seguir en el tema y ahí se quedan todavía, pero ya son más explicaciones históricas, inclusive esa referencia de la Constitución. Déjeme terminar con esto que es importante, si me da, ya que nos atrasamos unos minutitos más, mi querido Jaime. Porque yo hice en alguna oportunidad una referencia al modelo de la Constitución española que se lo tomó para el juicio político. Y de esto alguien ha dicho que bueno, que fue el presidente Correa el que sacó del texto de la Constitución ecuatoriana, lo que sí está en la española, que sacó la parte que dice que durante el juicio político no se podrá disolver la Asamblea. En Ecuador la Asamblea, pero ahí el texto de la Constitución española se refiere al Congreso de Diputados, que es el equivalente, ¿verdad? Y entonces, pero yo me pregunto cómo podía haber hecho eso Rafael Correa, porque Rafael Correa no fue diputado constituyente, él era presidente de la República y ciertamente él fue quien propuso una nueva constitución que es la más legítima que ha habido en la historia constitucional de la República. ¿Y por qué?
porque hubo un plebiscito para decidir si querían o no constitución. Una vez que se aprobó, se votó y se eligió los diputados constituyentes. Una vez que estos redactaron la constituyente, la constitución, pasó otra vez a la consulta y ese texto fue aprobado en consulta. Paso final al que no se había llegado antes. Entonces, esa constitución que rige ahora, la del 2008, o desde octubre del 2008, tiene una doble legitimidad. Y si bien pudo haber tenido la idea el presidente Correa, y si bien puede ser un chisme ahí, una leyenda urbana, como se lo quiera llamar, él no redactó la Constitución. Y si alguien quiere decir que él hizo sacar el texto que sí hay, consta en la Constitución española, entonces tiene que demostrarlo, no se lo puede decir así con ligereza. Y podemos ver las actas de la Constituyente, que hay actas que deben estar en el Congreso, ¿verdad? Los debates, etcétera, y quiénes eran los integrantes de la Asamblea Constituyente y cómo votaron. Nada más que eso, creo que era importante destacar esto, si me ha permitido esos minutitos, Jaime y Carlita. Así es, doctor. Bueno, es importante dejar estos puntos claros, ¿no? Porque estamos frente a diferentes aristas, ¿no? Y claro, estoy segura que sí, porque el gobierno manipula mucho con el tema de la disolución de la asamblea y manipula también a los asambleístas, que vamos a estar muy atentos de quiénes son los que levantan la mano a favor o en contra del juicio político. ¿Y quiénes son los que finalmente declinaron de la disciplina partidista? ¿Y por cuánto declinaron? ¿Verdad? Ya sabremos por cuántos. Nada es oculto entre el cielo y la tierra, así que estoy segura que lo vamos a saber. Doctor, pero y ya comentaremos, Carlita, aquí mismo. Listo. Están renunciando muchos a ustedes, ministros. A la audiencia, mi agradecimiento, pues, y mucho gusto, y estaremos siempre dispuestos a intervenir en este programa. Gracias al doctor Juan Falconi Puig, jurista con quien hemos hablado del tema del juicio político y otros temas coyunturales.